¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Yo soy Datalos y vamos a comenzar con lo más importante de la semana en Genshin Impact. Primero y antes que nada, los 10 deseos que van a dar por aniversario se pasan hasta el 28 de septiembre. Y ha generado polémica ya que muchas personas pensaban hacer uso de estos deseos para tirar en el banner de Val, pero no, estarán llegando hasta el de Kokomi. Lo siguiente, y quizás un poco más importante y más relevante el que sucedió durante la semana, es lo de la comunidad contra MiHoYo por el Arconte Electro Val. Que al parecer lo que es la ulti de Val no funciona o no interactúa con lo que es la ulti de Beidou, ya que la ulti de Beidou funciona con ataques normales y cargados, mientras que la de Val, bueno, sus ataques cuentan como daño de ultimate, por lo tanto no hace que se active la ultimate de Beidou. Otro problema que también generó bastante es que la habilidad elemental del Arconte Electro no rompe escudos. Esto ya lo habíamos visto desde que se linkeó un poco el personaje, este debuff que tuvo, que para poder empezar a hacer daño primero tienes que romper el escudo y ya después la habilidad elemental empieza a hacer daño. Es por todo esto que se ha pedido, o bueno, ha pedido sobre todo la comunidad china, que se dé un buff a lo que viene siendo el Arconte Electro, ya que se piensa que fueron engañados. También que se buffee en forma general al elemento electro. Todo esto ha llevado literalmente a que demanden a MiHoYo. De hecho, por eso regalaron las 100 protogemas, ya que cambiaron o modificaron lo que fue el texto de las constelaciones del Arconte Electro Val. Déjame en comentarios, dime tú qué piensas de esto. Tú, si tienes a Val, ¿piensas que es un personaje bastante débil o piensas que está bien? ¿Piensas que están exagerando? Déjalos en la caja de comentarios, queremos saber tu opinión. Otro tema bastante interesante durante la semana es que ya comenzó el evento del club de combate. Es realmente bastante interesante, no sé si ya lo han probado, pero cómo se va rolando y cómo tienes que ponerlo, así que por cada equipo 2 personajes, y cada equipo también tienes que poner ciertas habilidades que te dan y posteriormente cómo los tienes que ir rolando. La verdad es bastante bueno, además dan protogemas entre otras recompensas. Un tema que también ha generado bastante controversia esta semana es el hecho de que hayan cambiado el sexo del Arconte Dendro. Anteriormente se daba a entender que era hombre, más sin embargo ahora, tras hablar con Jae, si mal no recuerdo, te dicen que es mujer. De hecho, también fue uno de los cambios que MiHoYo comentó en una de sus notas. Así que dinos, ¿tú qué piensas? ¿Crees que haya sido bueno el cambio o esta modificación o aclaración por parte de MiHoYo de que el Arconte Dendro realmente es mujer y no hombre? Seguimos con más noticias importantes de la semana en Genshin Impact, y es que se ha dicho que para la 2.2 no va a llegar Jae, así que si es uno de tus personajes que más te han gustado durante todas estas versiones o que has estado esperando, buenas noticias para ti, tendrás más tiempo para ahorrar, ya que al parecer no va a venir en esta 2.2. En sí va a venir muy seguramente, y de hecho ya lo hizo un tanto oficial MiHoYo, fue Touma, y se comenta que puede llegar para el segundo banner. Esta versión 2.2 también se ha comentado bastante de que puede que haya bastantes reruns, dentro de los que se hablan Hu Tao, Xiao o incluso Ganyu. Dentro de todos ellos, quizás Hu Tao por las fechas, Halloween es un poco la que más me convence. También se ha hablado un poco de Child, ya que va a llegar un nuevo arco que parece estar diseñado sobre todo para este personaje. Y ya por último, para terminar un poco esta sección rápida de noticias de Genshin Impact de esta semana, tenemos que probablemente para la 2.2, o más bien seguramente para esa versión, tengamos la última isla de Inazuma, la isla Tsurumi. Ahora sí, sigamos con la pausa económica del día de hoy. Ya sabes, en estos videos no solamente intentamos informarte de Genshin Impact, sino que también intento hablar un poco más acerca de la economía, que es mi profesión. En este caso vamos a hablar acerca de cómo invertir. Si no sabes qué es inversión y cuál es la diferencia entre inversión y ahorro, te dejo aquí arriba el link del video para que lo vayas y lo cheques. Comencemos con esto. De entrada, tú puedes empezar a invertir financieramente por ti mismo, más sin embargo, de una vez te digo que no inviertas dinero que no estés dispuesto a perder. Y si vas a empezar a invertir, empieza invirtiendo en bonos de deuda del Estado, es lo más seguro en cuanto a riesgo-beneficio. Posteriormente, si eres uno de los poco más aventados y quieres igual invertir en acciones, te recomiendo que diversifiques lo que viene siendo tu inversión y que no pongas todo en una sola acción.
También te recomiendo que si lo vas a hacer por ti mismo, investigues muy a fondo las empresas y veas los riesgos que te generan. No es lo mismo invertir en una empresa como Coca-Cola, que ya tiene un nombre, que tiene miles de productos y que su riesgo a perder es mucho más bajo, a una empresa que van haciendo y que no es prácticamente conocida y los riesgos van a ser más altos, pero también puede que las ganancias sean más altas. Siempre intenta diversificar, y esto no solamente en finanzas, sino en la vida propia. Así que rápidamente, para terminar con este paréntesis económico, siempre fíjate en lo que es el riesgo que te va a generar la inversión, porque a mayor riesgo, mayores ganancias, pero también mucha más probabilidad de perder todo tu dinero. De preferencia, busca asesoría de alguien profesional, y si lo vas a hacer por tu propia cuenta, asegúrate de tener todos los datos históricos de donde vas a invertir. Y ya por último, una cosa súper importante que muchas personas dejan de verdad pasar es el hecho de invertir en su retiro. Si no lo has tomado en cuenta, tómalo en cuenta. Es un favor que te vas a hacer a ti mismo para dentro de futuro. Invierte también en un retiro digno. Y ya por último, pasemos rápidamente a la build de Val, que por cierto estuvimos mirando también nosotros. Si no has visto el video, de igual forma te lo dejo aquí arriba para que lo vayas y lo cheques. Fue la verdad una de las sensaciones más divertidas. Estuve juntando protogemas durante bastante tiempo, estuve buscando mucho este personaje, lo logramos sacar a su constelación 1. Lamentablemente nos quedamos en el PT garantizado para sacar su C2. Dudo mucho que lo voy a sacar, no soy un whale, así que de una vez por todas vamos por la build. Pero antes de pasar a ver la build, si te está gustando el video, si aprendiste algo o si te diste cuenta de algo, te pido que dejes un like, te suscribas y comentes en la caja de comentarios, al igual de que compartas este video con más personas para que la comunidad empiece a crecer. Realmente estaría bastante agradecido. Y ahora sí, continuemos. Primero pasaremos a ver de forma súper rápida lo que son los artefactos. Primero, vida en la flor. En la pluma estaremos buscando ataque, en el reloj ataque porcentual o recarga de energía, en el cáliz bono daño electro o ataque porcentual, y en la corona estaremos buscando probabilidad o daño. En general los substats que estaremos buscando es probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual, recarga de energía y ataque. Ahora, en cuanto a las habilidades, primero intentaremos buscar maximizar lo que es la ulti, que es con lo que más hace daño. Posteriormente buscaremos con la habilidad elemental, y en tercer lugar lo que vienen siendo sus ataques normales. En cuanto a las armas de 5 y 4 estrellas, se las estaré dejando en lo que vienen siendo en este momento en la pantalla para que las chequen y las vean por ustedes mismos, ya que cada quien tiene diferente tipo de armas. Pueden pausar el video y ver más o menos cuáles son las que tienen y cuáles son las que les puede venir mejor. Obviamente que las de 5 estrellas, y obviamente que su arma promocional va a ser la mejor. De ahí podemos decir que otra arma 5 estrellas que puede que la mayoría tengan es la de la púa celestial, que te va a dar recarga de energía. En cuanto a 4 estrellas está The Catch o la captura, que también te va a dar recarga de energía de forma rápida. Y ya tenemos un video de cómo conseguir esta arma 4 estrellas. Otra opción free to play 4 estrellas también puede ser la lanza de Favonius, que de igual forma te da recarga de energía y te da support para el equipo. Si no, otras opciones tanto 5 estrellas podría ser la de Jade, o de 4 estrellas el prototipo, que te da recarga de energía. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya servido, te haya ayudado en algo. Si lo hizo, te sigo pidiendo que te suscribas, le des like. Yo soy Datalos, te quedas en tu canal y te dejo algunos videos para que los vayas y los cheques. Nos vemos en la próxima.